hermanos, que nos encontramos una vez más aquí en la que es la casa del Señor, el día jueves, para seguir gozándonos en Él, ¿verdad? Y mencionábamos hace un momento que la lluvia pudo haber sido un elemento, un factor que nos pudiera haber dejado en casa, pero qué bueno que pudimos hacer esto, ¿verdad? Posible. Nos alegramos de encontrarnos entonces una vez más en lo que es la casa del Señor. ¿Usted cree en las casualidades o en la perfecta voluntad de Dios? Aunque algunas veces decimos, qué casualidad, ¿verdad? Es una costumbre nuestra decir, mencionar eso, precisamente las casualidades. Y bueno, como estamos de acuerdo en la perfecta y absoluta voluntad del Señor, me gozo de eso, porque eso confirma muchas cosas, y especialmente lo que es el mensaje de esta noche. La lectura de esta tarde, mientras la hermana dio inicio, ¿usted se recuerda dónde fue? Aparte de la hermana Dalinda. Salmo 95. ¿Y dónde terminó? ¿Cuál fue la frase o el versículo con el que terminó? Sin verlo. 1, 2, 3. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Repítalo conmigo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Bueno, si no se lo sabe, vamos a verlo, porque no voy a hablar, bueno, es solamente como una referencia. Usaremos el Salmo 95, pero vamos a ir a la epístola de Hebreos. Hebreos capítulo 3. Leemos ahí esta porción que el escritor de Hebreos nos recuerda lo que ya hemos leído en el Salmo 95. Hebreos capítulo 3, versículos del 7 al 19 vamos a leer. Hebreos capítulo 3, versículos del 7 al 19. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leerlo alternadamente, ¿qué le parece? Hebreos capítulo 3, del versículo 7 al 19, dice así la palabra del Señor. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como la provocación de que tiene la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual usted contra esa generación dirige, siempre anda vagando en su corazón y no ha conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios mismo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, por tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habían venido lo preguntaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quién juró que no entraría en el reposo, sino que ellos se desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Padre, te damos gracias en esta hora, porque nos permites abrir esta palabra bendita, tu libro, el libro de la eternidad.
eternidad, libro eterno, libro santo. Y que Padre amado, a la luz de hoy queremos, Señor, pedir tu guianza, tu enseñanza, la declaración, la revelación a nuestra condición, a nuestra necesidad. Te damos gracias por el tiempo que podemos disfrutar bajo la influencia de tu palabra. Pedimos que tú la dirijas, que tú la guíes, que tú la inspires, la respaldes con toda tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ocupe su lugar, hermano. Uno de los versículos que nos hace una conexión con el Antiguo Testamento. El escritor de los Hebreos se ha dado la tarea de escribir precisamente a los hebreos. Esa es la clase, o sea, esa es la razón por la que lleva el nombre de esta epístola. El pueblo de Israel, que ha en su momento aceptado o ha creído a Cristo, el Mesías esperado, le ha conocido y ha habido un cambio que debería de quedar marcado. Pero dentro de esa adaptación a lo que ahora es el cristianismo, debería ser el cristianismo para ellos han sido judíos, judaizantes, han practicado la enseñanza antigua para los israelitas. Y ese cambio no ha sido fácil. El salir de las tinieblas, de la ignorancia, aún viendo a Cristo, aún escuchando de Cristo, aún sabiendo lo que la ley y los profetas, todo el Antiguo Testamento hablaba de Cristo, lo ven a Cristo y debieron de haberlo visto como el Mesías esperado. Además, en su vida, en sus milagros, inclusive en su muerte, resurrección, debieron de haberse convencido realmente que el Mesías esperado era el Cristo. Y que a través de eso ellos debían de haber cambiado ya a lo que es el cristianismo. Bueno, para usted y para mí ha sido fácil, en alguna manera de decirlo, de aceptar a Cristo o de encontrarnos en algún momento con el Evangelio y tener un cambio en nuestra vida. Algunos han venido de otra religión, pero cuando han venido a Cristo han entendido que este es el Evangelio, esta es la verdad, esto es lo mejor, esto es lo correcto, esto es lo que Dios quiere que el hombre conozca a través del Evangelio, a través de la Biblia, que conozcamos a Cristo. Entonces todo eso de alguna manera se nos hace claro, se nos hace tal vez hasta fácil de entender, pero no aquí. Aquellos que por mucho tiempo han venido tradicionalmente acostumbrados a los sacrificios, a las ordenanzas, al cumplimiento de la ley, al guardar la ley. Entonces la tarea que se ve en esta epístola a los hebreos es realmente recordarles, recalcarles dentro de los primeros capítulos y versículos quién es Jesús, cómo Dios había hablado a través de los profetas, a través de los patriarcas primero, luego los profetas, a través de los salmos incluso. Dios había hablado, Dios había de alguna manera manifestado quién iba a ser Jesús. Desde Génesis vemos la promesa de un libertador, de un redentor, de alguien que iba a arreglar el problema entre el hombre y Dios. Y de ahí en adelante vemos también pues el trato que hay, la razón de existir un pueblo en el cual habría de venir el Mesías, en este caso Israel. Entonces esta carta también recalca una de las cosas también que deberían de afectar en la mejor manera, en la mente, el corazón
en el centro de la vida de los hebreos es que Moisés, quien era uno de los profetas, fue el legislador de la ley, el que libertó al pueblo de Israel. Bueno, Moisés, el héroe, Moisés el patriarca, Moisés el profeta, Moisés el maestro, Moisés el libertador. O sea, a Moisés lo veían en todos los ángulos y en todas las maneras como un hombre de Dios. Es más, Dios mismo escribe acerca de él que nadie como él para tener una buena actitud, una buena devoción en la casa de Dios. O sea que Moisés era para el pueblo de Israel un ejemplo grande. Pero ahí uno de los intentos o una de las razones por las que encontramos ahí Hebreos, la explicación o la manera de decirle que Jesús es mayor que Moisés. Pero al mismo tiempo se creía, o sea, los hebreos creían en el ministerio de los ángeles. Y qué bien, porque en algún momento Dios los usó. Dios hizo uso del ministerio de ángeles para llevar adelante algún mensaje o en algún momento ejecutar alguno de sus propósitos. Pero también ahí, el escritor de Hebreos recalca que Jesús es mayor incluso que los ángeles, es mayor que los patriarcas. Entonces, ¿a dónde los está llevando en todo esto? A reconocer que definitivamente el muy buen trabajo, muy buen ministerio de los patriarcas, de Moisés, de los ángeles y de todos los que pudieron haber sido antes de Jesús. Pero en medio de todo él viene recalcando el lugar primordial de Jesús. Jesús es mayor que todos ellos. Entonces, como este mensaje definitivamente tiene que venir de Dios para ser creído, que no solamente es describir y decir, mira esto, sino que también acá el escritor de Hebreos va a escribir algo que también debió de haber sido conocido por el pueblo. Y por eso dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, mire aquí cómo está planteando esta porción de este capítulo. Porque si como lo leímos hace un momento en el Salmo 95, no dice o no presenta que este mensaje venga del Espíritu Santo, aunque así es. Pero en aquel tiempo no era conocido, no era mencionado como tal. El salmista solo ha escrito, si oyeres hoy su voz, porque primero habla de Dios, lo plantea, lo presenta como nuestro Dios. Él es nuestro Dios y nosotros somos ovejas, somos pueblo. Establece una relación en el Salmo 95. Y luego ahí dice que si oyeres hoy bueno, si Él es nuestro Dios, si Él es nuestro Padre, si Él es nuestro pastor, una cuestión así del Salmo 95. Entonces, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Pero también hay una cuestión muy importante que también habla de un acontecimiento pasado allá muchos años antes, allá en el desierto, porque ambos, tanto el Salmo 95 como el escritor de Hebreos, menciona el día de la provocación. Y ese día de la provocación ha sido tan marcado en la vida del pueblo de Israel que ni David lo ha hecho a un lado. David lo sigue guardando en su memoria, dentro de las cosas de la historia del pueblo de Israel, que lo escribe en uno de los salmos, en el Salmo 95. Y también pasa el tiempo, y no le estoy diciendo de unos 2, 3 años, pasan muchos años. Porque mire, cuando sucede eso allá en el desierto, menciona los 40 años que estuvieron en el desierto caminando. Para el tiempo que se escribe en los salmos han pasado un aproximado de 1000 años. Fíjense cómo este registro de hace 1000 años todavía el salmista lo menciona y lo recalca, lo recuerda y recomienda que no se olvide.
Un acontecimiento que marcó al pueblo. Algo que quedó ahí, no como una cuestión, no, sino es un hecho histórico. Algo que en verdad se guarda, se recuerda como un acto, como una cuestión que debe de recordarse y debe de reflexionarse en el hecho de que hubo un momento en que el pueblo de Dios se rebeló y algo pasó, tanto que quedó como marcado ahí el día de la rebelión. Algo sucedió. Y ahorita lo vamos a mencionar así rápidamente. Porque pasan muchos años más. Pasa tal vez unos 800, 900 años más, casi 1000 años más. Y otra vez el escritor de Hebreos lo vuelve a escribir. O sea que mire, hermano, le menciono esto porque a través del tiempo la riqueza del pueblo de Israel no ha sido solamente su literatura ni su historia, sino el hecho en sí de que los eventos debieron de haber marcado un comportamiento, un testimonio, una vida diferente. Como pueblo de Dios, Dios los trató tan bien, Dios los bendijo, Dios les dio la libertad, Dios les cumplió sus promesas, Dios manifestó su gracia y misericordia, sacándolos de la esclavitud, llevándolos a un lugar de libertad, llevándolos a una tierra prometida. Y sin embargo, en ese cambio, en esa transición, en ese espacio de tiempo, el pueblo se olvidó de la grandeza de Dios, el pueblo se olvidó de que Dios es fiel para cumplir sus promesas, y hubo un momento de rebelión. Hubo un momento, y mire hermano, la palabra en hebreo, en números está esta historia. Y no estoy mal, números 12 o 14, uno de esos capítulos. Bueno, ahí está en el libro de los números. Y se menciona en el Antiguo Testamento. Ese hecho, mire lo que se preguntaba. Primero pidieron agua. Empezaron a protestar porque en el desierto ellos estaban sedientos. Y no esperaron mucho tiempo, no esperaron mucho tiempo para entrar a la tierra, a la libertad. Todavía no están entrado a la tierra prometida, están en el desierto. Y ya empiezan a protestar. Acuérdense, vienen de esclavitud. Allá no había sido una vida cómoda. No había sido una vida de lujo, de comodidad, de libertad, no. Ahora que están libres, ahora exigen, ahora protestan, ahora se incomodan y llegan al punto, se atreven a rebelarse contra Dios. ¿Y sabe cuál es una de las frases o una de los reclamos de ellos? ¿Está Dios con nosotros? Esta frase pareciera como que, es tan importante. Es que, hermano, estamos hablando de un pueblo, es el Hijo de Dios, es el pueblo de Dios, ha sido el que ha recibido, es con el que Dios ha manifestado su poder en ningún otro pueblo, con ninguna otra gente. Nadie más ha visto la misericordia, la gracia, el poder de Dios como lo ha visto Israel. Y todavía preguntan, todavía protestan, todavía se atreven a decir, bueno, ¿está Dios o no está? Y solamente con eso, hermano, empezaron a sufrir las consecuencias. Porque ahí nos dice, y se enojó Dios con ellos. No un ratito, 40 años. Por 40 años Dios los tuvo dando vueltas en el mismo lugar. Salían de un lado, iban, caminaban, rodeaban y volvían a llegar al mismo lugar. 40 años. Habiendo un tramo, habiendo un espacio de Egipto donde ellos habían estado, a la tierra prometida, ahí había otra gente, había mercaderes, había otros
otras gentes que transitaban de un lado a otro, eran comerciantes, era gente que caminaba y hacía negocios, y ellos, según los historiadores, a lo más se llevarían unos 3 meses para llegar de un lugar al otro. Sin embargo, Israel estuvo 40 años en el mismo lugar antes de llegar. Todo por provocar a Dios. Ay, hermano, es un Dios injusto, qué malo. Cómo le gusta ver sufrir a la gente. No, es que es un Dios justo, eso es lo que es. Y dentro de las cosas es un Dios misericordioso. Dice que dentro de esos 40 años, Él le menciona a Moisés: ¿sabes qué? Le voy a destruir este pueblo, los voy a borrar y te voy a dar un pueblo, un mejor pueblo, un pueblo que en verdad me dio. Y le dice: no hagas eso, no hagas eso. Dios tenía en mente recuperar, reconstruir, regenerar, que al final eso es lo que hizo. Porque en esos 40 años que estuvieron deambulando, muchos quedaron tendidos, y especialmente esta gente que se rebeló. Porque no se arrepintieron, al contrario, endurecieron su corazón. Y eso es en realidad el mensaje tanto del salmista como del escritor de Hebreos. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Entonces vamos a hablar esta noche de 2 cosas. En primer lugar, de reconocer la voz de Dios. La importancia de reconocer la voz de Dios. Y ese ha sido el problema, hermanos, desde Génesis. Allá, Adán y Eva, Dios les habló, Dios se manifestó, Dios estaba, Dios llegaba. Pero un día, dice la Biblia, lo recalca ahí el primer capítulo, primer y segundo capítulo de Génesis. Un día, después de tantos días de oír la voz de Dios, de estar en comunión plena con Dios, de entender la voz de Dios, de conocer la voz de Dios, de escuchar la voz de Dios, de cumplir la voz de Dios, un día oyeron otra voz. Otra voz que le dijo: con que Dios os ha dicho. Dice, solamente con eso está mencionando que ya ellos han tenido la bendición de escuchar esa voz. Solamente con esa frase, con que Dios os ha dicho, solamente con eso menciona lo que anteriormente ha pasado. Ya han oído. Y antes de eso todo marchaba bien, no había ningún problema. Pero en el momento que escuchan otra voz, empieza el problema. Las consecuencias vinieron, hubo desobediencia y entró el pecado, y entonces vino nuevamente la primera voz. Y la primera voz, la que siempre debieron de creer y obedecer y guardar fielmente, les dice y les pregunta: ¿quién os enseñó? ¿Quién les enseñó? O sea, ¿quién les habló? ¿Qué voz oyeron? ¿Acaso había otra voz mejor que la mía? ¿Acaso había otra bendición de otra procedencia, una bendición diferente? ¿Acaso la otra voz era más importante que la mía? ¿Acaso el mensaje de la otra voz era mejor que lo que yo les he dado? Muchas cosas pudieron haber surgido en la diferencia de esas 2 voces. Tanto surgió que, hermano, hubo desobediencia, hubo rebeldía. Ahí fue el primer día de la provocación. No fue allá en el desierto, no fue en el tiempo de Moisés. El primer día de la provocación fue allá en el huerto, en los primeros días.
donde surgió la revelación. Y como consecuencia, donde surgió el endurecimiento del corazón. Entonces, tratando un poquito más de lo que es la voz de Dios. La voz de Dios, dice aquí el escritor de Hebreos también, Dios habiendo hablado. Y miren qué precioso es, hermano, saber que Dios ha hablado. Porque bien hubiera hecho Dios, y aunque la historia hubiera cambiado, hubiera sido diferente, Dios hubiera sido siempre justo. Porque si después de que el hombre desobedeció, Dios ya no hubiera hablado, Dios hubiera mantenido silencio, Dios hubiera seguido siendo justo. El hombre no merecía que Dios llegara, ni siquiera preguntarle, ¿quién te enseñó eso? Porque ya Dios había hablado, claro, ya Dios había establecido las cosas como tendrían que ser. O sea, en su desobediencia, el hombre hubiera quedado en la condenación de que Dios no hubiera hablado más. ¿Se imagina usted, hermano, nuestra condición ahora? Si Dios ya no hablara. Ha habido en nuestra vida, en nuestra etapa entre cristianos, donde usted ha sentido que a Dios no le habla. ¿Ha pasado usted alguna experiencia? ¿Ha habido un abandono, una indiferencia, un pecado, donde de plano ya no escuchamos la voz de Dios? Esa hubiera sido nuestra condenación al iniciar, que Dios ya no hablara. Pero gracias a Dios, porque cuando fue y habló una vez más, no solamente señaló el pecado, sino también le dio remedio al pecado. Gloria al Señor. Miren que cuando Dios habla, hermano, no nos dejan al abandono, no nos deja sufriendo. Dios señala y ejecuta su voluntad, pero al mismo tiempo da el remedio. Es que es un Dios misericordioso. Cuando Él habla, no solamente va a señalar, no solamente va a manifestar lo incómodo que es reconocer que estamos mal, pero al mismo tiempo va a dar la palabra para salir del problema. El tiempo pasó y Dios siguió hablando. Dios siguió hablando. El arca de Noé, Dios habló. Era Dios el que estaba hablando. Dios manifestando su voluntad, hablando, diciendo todo lo que Él era, manifestando y presentándose tal como Él es. Y así la historia, revisamos la historia bíblica, hermanos, nos damos cuenta que Dios siempre habló. Vinieron el tiempo de los profetas, vemos ahí primero, a los patriarcas, vemos ahí primero a Moisés. Y haciendo un poquito de análisis, o pensando un poquito en lo que hemos visto en la historia, cuando Dios va y habla, regularmente Dios saca a la persona con la que va a hablar. Lo saca de su lugar, lo saca de su comodidad, lo saca de sus circunstancias, y algunas de ellas bastante difíciles, pero lo saca para hablar con Él. Sacó a Noé para hablar con Él, y solamente Noé le obedeció. Sacó a Abraham de su comodidad, de su abandono, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra, ahí yo te voy a enseñar. Lo sacó. Sacó a Moisés. Él fue criado en palacio, cultura, enseñanza, educación de la mejor, el número 1 en aquel tiempo. Lo sacó de ahí. Las circunstancias se dieron y en su momento no lo entendió Moisés, pero fue hasta allá, cuando ya estaba lejos, cuando ya estaba
solo, cuando ya estaba en un ambiente, en un lugar donde Dios vio que ya era el momento de llamarlo, fue y lo llamó y habló con él. A Gedeón va y le habla en un momento donde todos se estaban escondiendo, todos estaban allá atemorizados por la guerra, pero Gedeón, Dios vio algo en él y va y le habla a Gedeón. Dice, todavía Gedeón se extraña y se admira, y no, pero yo soy más pequeño, ahí están mis hermanos, son los mayores, yo no sé nada. Lo sacó de medio. Sacó a David ya de cuidar ovejas. Fue y lo mandó a traer, porque habló con él. Y así podemos alargar la lista de gente con la que Dios habló. No digamos los profetas. Los profetas, hermano, fueron sacados, fueron enviados, fueron capacitados. Y cada uno de ellos escucharon la voz de Dios. Revise usted la lista de Hebreos 11, la lista de los héroes de la fe. Cada uno de ellos tuvieron que pasar un momento donde escucharon la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. Es tan importante que usted le dé lugar muy importante a la palabra de Dios. Amén. Es tan necesario que usted le dé importancia a la palabra de Dios. Amén. Es tan esencial. Nadie puede ocupar, nada puede ocupar un lugar primordial en nuestra vida como es la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios, el salmista lo llama como miel, como espejo, como espada, como guía. Cada uno de ellos me van a enseñar. Cada uno de ellos me enseña, me ayuda, me sostiene, me guía, me alimenta. ¿Y cómo el salmista lo usa? De una manera para ilustrar lo que significa, lo que es para él la palabra de Dios. Enseñada, vista, mencionada como estatutos, como mandamientos, como ordenanzas, pero todas al final la palabra de Dios. Donde está el centro, la voluntad de Dios, el mensaje de Dios, el propósito de Dios, el deseo de Dios para nuestra vida. No hay otra cosa que encierre o que esté dentro de la palabra de Dios que no sea para nuestro bien. Todo es para nuestro bien, aunque en su proceso no lo entendamos, aunque en su momento a lo mejor digamos esto no es para mí. Pero siendo la palabra de Dios en todo momento, en todo lugar y para todo el que tenga fe en Él, la palabra de Dios es el remedio para nuestra vida. Amén. La palabra de Dios es nuestra salvación, la palabra de Dios es nuestro descanso, la palabra de Dios es nuestra esperanza, nuestro consuelo, nuestra fortaleza, es todo lo que necesitamos para la vida cristiana, la palabra de Dios. Y así podríamos seguir pensando y gozándonos de lo que es la palabra de Dios. Pero debemos también mencionar los peligros o el peligro de no escuchar la palabra de Dios. Porque ¿qué pasó? Si hemos mencionado a todos estos personajes que escucharon la voz de Dios, ¿qué pasó con los que no lo escucharon? ¿Qué pasó con aquellos que lo ignoraron? ¿Qué pasó con aquellos que lo desobedecieron? Debieron en su momento haber escuchado la voz de Dios. O sea, en otras palabras, tuvieron un momento bueno, tuvieron una buena conexión con Dios. Hubo un momento en su vida donde fueron candidatos a hacer muchas otras cosas. Fueron candidatos para llevar adelante el propósito de Dios, la voluntad de Dios. Porque tuvieron la oportunidad de escuchar la voz de Dios, sin embargo no la quisieron, no la atendieron, la menospreciaron. Hubo algo más fuerte, más atractivo, más bueno para ellos, momentáneamente, que atender la palabra de Dios. Dentro de ellos están todos los que murieron allá en el tiempo de Noé. La palabra de Dios se anunció, Noé hablaba, decía y anunciaba lo que Dios le estaba diciendo. En otras palabras, toda esa gente escuchó
escuchó el mensaje de Dios, la palabra de Dios, la advertencia de parte de Dios. No quisieron, no lo atendieron, no le creyeron, se burlaron de Noé. Así de que cuando desobedecieron la voz de Dios, pagaron la consecuencia. Ahí quedaron. Pero vayamos un poquito a alguien ya más que diga usted no, que no tuvieron tiempo porque pues no sabían de lo que venía, no creían. Tienen de alguna manera algo a su favor. Por cierto, más adelante Cristo tiene misericordia de ellos, por eso desciende a los infiernos a predicarles a ellos. Pero por los registros de aquellos otros que sí entendieron, que sí supieron, dentro de ellos está Saúl, el primer rey de Israel, un hombre bendecido por Dios, un hombre que llegó a ser útil en las manos de Dios. Pero ¿qué pasó con Saúl? Tanto se confió, tanto creyó que tenía todo ya alcanzado. Y cuando Dios lo manda a hacer algo para cumplirlo, para obedecerlo, para hacer la voluntad de Dios, para cumplir la voluntad de Dios, el mensaje era claro. No había confusión. Es que mi hermano, cuando Dios habla, Dios le va a hablar a usted a una manera que usted lo entiende. A mí me ha hablado y me seguirá hablando de la manera que yo lo entiendo. Ya que no hay una cosa de parte de Dios que usted diga, esto no es para mí, esto no lo entiendo, esto es mucho, esto es... No. Dios le va a hablar a usted conforme sea su capacidad, conforme usted lo esté entendiendo. Dios siempre le va a hablar. En este caso le habló a Saúl y lo mandó a hacer una misión, lo mandó a hacer una limpieza por la tierra. ¿Y qué fue lo que pasó? Saúl perdonó la vida de la gente, de alguna gente. Y mire el resultado que trae el no obedecer la voz de Dios. Cuando Samuel llega y le menciona eso, que él ha desobedecido, mire la respuesta de Saúl. Ora a tu Dios para que Él tenga misericordia. Ora a tu Dios. Mira hasta dónde llegó aquel que cerró sus oídos a la voz de Dios. Miren las consecuencias, los peligros que hay en endurecer el corazón. Ya no se reconoce a Dios como mi Dios, como un Dios personal, sino algo más ajeno, algo desconocido, algo separado, algo que no tiene que ver conmigo. Dile a tu Dios, ora a tu Dios. Eso no es de un hombre de Dios, un hombre que ha sido un instrumento de Dios. Un hombre que ha escuchado la voz de Dios y que en su momento lo ha obedecido. Y Dios se ha encargado de bendecirlo, Dios se ha encargado de manifestar que realmente Dios está con él. Pero ahí, hermano, la palabra de Dios dice que cuando Saúl desobedeció, el Espíritu lo abandonó. Hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Esas son las consecuencias de endurecer el corazón, de desobedecer la voz de Dios, de no atender la voz de Dios. Endurecimiento del corazón, abandono las cosas y una total rebeldía, ¿verdad? Yo quiero que veamos así, ya para ir concluyendo, lo que menciona acá. Por lo menos hay hay tres cosas más dentro de lo que es el endurecimiento del corazón. El versículo 10 menciona: siempre andan vagando en su corazón. Siempre andan vagando en su corazón. ¿Y qué es un vago, pastor? Alguien que no está centrado, alguien que no tiene un lugar, que no es estable, no es sólido, no es serio. Mire, hermano, la vida cristiana merece que usted esté centrado en lo que usted cree, en lo que usted sabe, en dónde usted está
en su vida espiritual, su fe, su convicción, su creencia. Cuando no hay seriedad, cuando no hay esa actitud que Dios quiere, esa vida que Dios quiere, ese testimonio que Dios quiere, nos presentamos o nos identificamos con esto. Siempre andan vagando en su corazón. Un día sí, otro día vamos a ver, otro día depende, no, definitivamente no. Gente vacilando en dos pensamientos. Un día está animado, otro día vamos a ver cómo amanece el sol. Que Dios nos libre, que Dios nos ayude. Porque si no estamos cimentados, si nuestra fe no está firmada, si nuestra convicción no está seria y fuerte en Dios, podríamos caer en esto. La otra es, al final del versículo 13 dice que hay peligro que el pecado nos engañe. El endurecer el corazón nos presenta el riesgo de que el pecado nos engañe. O sea, en otras palabras, no necesitamos irnos de la iglesia. La gente no necesita irse de la iglesia. Hermano, no necesita renunciar a sus privilegios. Hay gente que se cree más espiritual y empieza a señalar el mal de los demás. Así es. Cuando realmente escuchamos la voz de Dios, hermano, no encontramos ese problema. Pero el endurecimiento del corazón trae que el pecado nos engañe. Hay muchas maneras que el pecado engaña. Hay caminos, dice la palabra del Señor, que hay caminos que al hombre le son rectos, le son derechos, le son buenos, le son saludables y hasta espirituales. Pero al final, termina de decir, al final son caminos de muerte. Al final no hay vida, al final no hay resultado que se espera. Al final de esos caminos engañosos, de ese pensamiento engañoso, el engaño del pecado, como consecuencia traerá la muerte. Y para finalizar el versículo 19, la palabra incredulidad. La palabra incredulidad. Hay muchas cosas que el hombre no cree, que son dignas de ser creídas. Y todo eso el escritor lo está recordando, lo está recalcando, lo está mencionando, lo está aconsejando, lo está señalando para que el pueblo de Dios, que esta carta está enviada al pueblo de Dios, para que no caigan en eso, para que no endurezcan su corazón, para que el pecado no los engañe, para que no lleguen al punto de no creer lo que ya han creído, lo que ya se les ha anunciado, lo que ya han empezado a caminar, que no lleguen a ser incrédulos. ¿Qué le dice Cristo a Tomás en el problema de la duda de Tomás? Solo porque viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Siempre pensamos en eso, ¿verdad? Cuando vemos la historia de Tomás. Cómo Tomás estuvo viendo, estuvo atendiendo, estuvo ahí al lado de Jesús. ¿Y cómo llega a dudar? ¿Cómo es que no tuvo un momento para creerle? Y alguna vez pensamos, ¿verdad? Pero yo en algún momento he dicho, gracias a Dios por Tomás. Gracias a Dios por la duda de Tomás. Bueno, eso no quiere decir que yo le voy a aplaudir a usted, sino que se duda, no. Veamos acá por qué yo doy gracias a la duda o a la incredulidad de Tomás. Precisamente por eso. Porque de esa duda nació una aventuranza para usted y para mí. Porque dice, bienaventurados, usted y yo, amén. No estuvimos allá, pero lo creemos. Lo creemos con todo nuestro corazón. Y ahí nace una bienaventuranza que nos alcanza, que es para nosotros. Bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Usted no vio, no ha visto, pero le creemos con todo nuestro corazón. Volviendo al punto de partida. Pero
Pero si oímos la voz de Dios, atendamos, obedezcamos. ¿Qué dice Cristo en cuanto a eso? Mis ovejas no oyen mi voz, me siguen. A un extraño no seguirán, a un extraño no escucharán, ni mucho menos lo seguirán. Siga a Cristo. Escuche la voz de Cristo. Obedezca la voz de Cristo. Cumpla con lo que Él le da, con lo que Él le pide. Y usted se va a ahorrar todos estos problemas. El endurecimiento del corazón viene por no obedecer la voz de Dios, por no escuchar la voz de Dios. Dios seguirá hablando a través de un canto, a través de un mensaje, a través de un testimonio, a través de una lectura, de un tratado. Dios va a seguir hablando. Amén. Me llenó de gozo esta semana, el lunes por la noche estuvimos en una reunión con mi esposa y me sorprendió tanto el testimonio de alguien ahí en ese grupo. Dice: yo le doy gracias a Dios, hablando de su esposo, porque mi esposo aceptó al Señor en su corazón. Ella lo dijo así, pero yo que escuché unos días antes esta conclusión, la escuché de esta forma, ahora se la comparto. Y hablo del hermano Marcos, y lo menciono no porque no esté, sino incluso si él hubiera estado aquí se lo menciono. Hermano Marcos tenía una lucha en su corazón, y platicando con hermano Hermanindo le dice: ¿ustedes van a ir a la iglesia? Le dijo: mañana. ¿No van hoy? Hoy no hay iglesia, hoy no hay culto. Entonces el hermano Hermanindo lo vio desesperado, necesitado, cargado. Dijo: mañana. ¿Y a qué horas? No, pues a tarde. Pasa por mí, ven por mí, porque yo quiero ir, yo necesito ir a la iglesia. ¿Por qué no le dijo: yo necesito que me lleves a tu casa? O no, yo necesito ir a la iglesia porque yo necesito ayuda. Yo estoy necesitado de algo, de que alguien me escuche. Yo quiero oír algo y sé que ahí va a ser. Eso fue el martes. No, perdón, el miércoles. El jueves por la mañana le dice al hermano Hermanindo: hoy, ¿verdad? Hoy vamos a hacer el culto. Ellos trabajan juntos. Pero antes de empezar a trabajar, me cuenta el hermano, antes de empezar a trabajar me dijo: hoy va a ser el culto, ¿verdad? Hoy hay que ir a la iglesia. Y le dijo, me dice el hermano, pensé que se le había olvidado. Sí, hoy vamos a ir. Bueno, no se te olvide, tienes que pasar por mí. Llegó a mediodía, a la hora de la comida. Se volvieron a sentar ahí para comer. Y dijo: fíjate que hoy pasas por mí, hoy nos vamos a ir temprano, para que nos dé tiempo de leer, porque yo necesito. Ese yo necesito no es una cuestión que me nace en el corazón, porque no hay nada bueno en mí para yo decir necesito. Cuando una persona dice necesito es porque está escuchando la voz de Dios. Amén. Cuando hay el sentimiento, la necesidad, la carga de oír a Dios, de escuchar a Dios, de acercarme a Dios, no es porque yo sea bueno. No es ni siquiera por la enfermedad, por el problema. No, es que Dios está hablando, Dios está tratando, Dios está tocando el corazón, porque ese es trabajo de Dios, no es mío. Yo solo invito, yo solo presento el mensaje, pero el que toca el corazón, el que llega al corazón, el que quebranta el corazón, el que hace un llamado, es el Espíritu Santo. Por eso ahí dice el escritor de Hebreos: si oyeres la voz, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Aquí vimos entrar, hermano, ese día jueves. Y Dios puso en mi corazón hacer la invitación. Y la voz de Dios fue llevando al hermano, y la voz de Dios me llevó a mí también a presentar el mensaje. Dice que yo tenía otro tema para ese día,
el Señor me cambió por la tarde y estuve meditando en otro mensaje. Y como resultado, hermano Marco pasó aquí, aceptó al Señor y gloria a Dios. Amén. Y gloria a Él. Amén. Porque ambos escuchamos la voz de Dios. Alegres, goden, porque aquí Dios está hablando. Amén. Bueno, nos fuimos el lunes. Llegamos ahí, estuvimos ahí con ellos, conocimos a la esposa del hermano. Y por voz y testimonio de la esposa, dice: yo le doy gracias a Dios, porque mi esposo aceptó a Dios en su corazón. Pero no fue solamente así, es porque Marcos escuchó la voz de Dios. Así es. Gloria al Señor. Amén. Y dice, y desde eso ya no es el mismo. Aleluya. Aleluya. Señor. Mira lo que dice, lo que está pasando aquí, lo que está pasando, algo está pasando. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. La esposa no sé cuándo va a poder venir, porque está muy hoy está trabajando. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo de estar lunes ahí, porque es el único día que ella descansa. Ore por ese grupito. Aquí tenemos como 18 personas el día lunes ahí, la pura familia, niños y 4 parejas. 2 de ellos ya habían estado aquí, Marcos y otra muchacha, y hubo 2 personas más que no nos conocíamos, apenas lo conocimos igual. Oramos por ellos dijeron su testimonio, su petición, y estamos orando por ellos. Ore por ese grupo de los lunes. Que Dios nos ayude. Y para terminar, Edgar Pérez me llamó, me dice a qué hora sean los servicios. Lo atendí, no vino, le volví a marcar, comuniqué con él. El día que llegó, vino a reconciliar con el Señor. Gloria al Señor. Ya que terminamos, pensé que tenía urgencia de irse, pero no, él mismo me dice: ¿podemos sentarnos? No, sí, ahí mismo nos sentamos. Empezó a llorar. Había estado llorando aquí en el altar, pero cuando ya salieron todos, estábamos solo los 2 ahí, él empezó a llorar todavía como un niño y dijo: es que Dios me ha estado hablando. Yo tenía que venir hoy aquí. Gloria al Señor. Él me trajo aquí. Gloria a Dios. Y qué bueno es obedecer la voz de Dios. Amén. Él no está aquí porque trabaja, trae banda por otro lugar. Pero es el testimonio de lo que está pasando aquí. Gloria a Dios. Eso significa que todavía Dios sigue hablando. Aleluya. Así de que, hermano, si Dios le habla, no endurezca su corazón, no cierre sus oídos, abra su corazón, ríndase a Él, obedézcale en todo. Y el resultado me lo platica después. Padre, te doy gracias en esta noche, porque tú sigues hablando a tu manera, a tu forma, a tu estilo, pero tu voz sigue siendo la misma. Sigues tocando, sigues llamando al hombre al arrepentimiento, con amor, con misericordia. Sigues hablando, sigues llamando, sigues atrayéndonos a ti. En esta noche, Padre amado, queremos orar por aquellos corazones que han dejado de oír tu voz, por aquellos que en algún momento han desobedecido tu voz, se han rebelado contra esa voz. Es un llamado esta noche. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hay peligro. En esta noche yo quiero hacer una invitación. ¿Habrá alguien que quiere aceptar a Cristo?